El nombre de esta predicación es De la teoría a la práctica, parte 1. ¿Ok? De la teoría a la práctica, parte 1. A modo de introducción, recordarles que en el capítulo 12 vimos la definición de lo que es un don espiritual y Pablo también en la segunda parte de ese capítulo nos ilustra con la figura del cuerpo para establecer que nosotros somos miembros entonces de este cuerpo de Cristo con distintas funciones. Somos todos importantes, debemos depender en humildad los unos de los otros y debemos así llorar con los que lloran o los que sufren y gozarse cuando también los hermanos son honrados. El capítulo 13 vimos la importancia la semana pasada y la trascendencia del amor. Los dones pasarán, cesarán, pero el amor va a permanecer y va a alcanzar su manifestación perfecta cuando Jesucristo vuelva por su iglesia. Una manifestación perfecta de amor hacia Dios y entre nosotros es la que viviremos entonces eternamente. El amor nos brinda, iglesia, el canal para que los dones irriguen la salud de todo el cuerpo de Cristo. Luego de haber entonces expuesto estos fundamentos doctrinales, Pablo va a ser mucho más directo, incisivo y práctico en lo que vamos a empezar a ver esta semana en el capítulo 14. Y tenemos que decir que los conceptos en general no son tan resistidos, incluso por nosotros, pero los mandatos bíblicos que se desprenden de esos conceptos muchas veces se tornan un verdadero desafío, tanto en la vida de los corintios como en la propia. Había mucho que cambiar en los corintios, e igualmente en nosotros como creyentes. En ninguna otra carta encontramos este nivel de detalle respecto de los dones y de la prescripción de lo que se debe hacer con los dones. Eso me lleva a pensar que en general las iglesias de la época apostólica manejaron bastante bien este asunto de los dones espirituales, pero hubo una excepción a esa norma que fueron los corintios. Todas estas correcciones apostólicas, por lo tanto, nacen precisamente producto de una mala práctica. Y una mala práctica obedece a un mal entendimiento. Eso era el retrato de lo que sucedió en Corinto. Ahora, este capítulo 14 contiene en total 40 versículos y esta mañana nos vamos a enfocar desde los versículos 1 al 25. Es un texto bastante amplio, pero yo ayer me tranquilizaba un poco porque escuché, o más bien vi una parte, o escuché una parte de la predicación del pastor Sugel, cuando él predicó esto, y él predicó nada menos que el capítulo 12, 13 y 14 juntos. Entonces dije, bueno, yo me lo tomé con más tranquilidad, así que vamos a compartir entonces estos 25 versículos y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos que les hable por medio de revelación o conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con la distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas diversidades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, porque por hombres de lengua extraña y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y aún así me escucharán, dice el Señor. 22. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Padre, hemos leído tu palabra, te rogamos que tú nos guíes, también nos proporciones una medida especial de humildad, Señor, para poder oír esta palabra y ella sea quien pueda corregir, Señor, nuestro entendimiento, si hasta el día de hoy ha estado equivocado en estos temas, Señor, de los dones. Te pedimos, Señor, por sobre todas las cosas, que los principios que vamos a compartir esta mañana podamos vivirlos, Señor, en la realidad de nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto de la predicación, entre los versículos 1 al 5, la profecía sobre las lenguas. Dice el versículo 1, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. La semana pasada, decía yo antes, vimos la importancia, la permanencia y la trascendencia del amor. Esto tanto en la comparación con los dones como en su trascendencia. Es decir, el amor va a seguir siendo algo que nosotros vamos a experimentar aún en la eternidad. Pablo introduce entonces esta idea muy concisa, muy clara: procuren alcanzar el amor. Ese mismo que antes, al principio del capítulo 13, decía que iba a mostrarles un camino más excelente, ahora dice que deben procurar el amor. Por lo tanto, existe un acto de la voluntad en los corintios, que ellos deben perseguir, y también de nuestra parte debemos seguir esa dirección, la dirección del amor. La palabra original que se utiliza acá dice relación con un cazador que va detrás de una presa. Con ese nivel de intención nosotros debemos entonces procurar el amor. Debemos movernos en dicha dirección. Por ejemplo, y para recordar, en 1 Corintios 13, 4 al 8, haríamos un buen ejercicio en poner nuestro nombre aquí delante de la palabra amor, ¿no? Usted pone su nombre, porque Eduardo es paciente, es bondadoso. Eduardo no tiene envidia. Usted ponga el suyo, yo lo voy a leer en el original. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso es lo que nosotros debiésemos buscar con intención. Ahora Pablo da una indicación, así como los creyentes de Corinto debiesen alcanzar, procurar el amor, también con esa misma intención tenían que procurar los dones espirituales. Sabemos nosotros, a la luz de lo que hemos visto hasta este punto, que es Dios quien da los dones según su agrado, según su voluntad, pero desearlos no es indebido cuando hemos entendido la naturaleza de los dones y el propósito con el cual se nos ha dado. Ahora bien, Dios se reserva el derecho o no de dárnoslo, pero si nosotros pedimos en conformidad a su voluntad, no vamos a estar haciendo mal. El don, recordemos, es esa capacidad dada por Dios
para que la iglesia sea edificada. No solo eso, sino que Pablo enfatiza sobre todo que profeticen. Y aquí está el énfasis, ¿no? Los corintios habían establecido otra prioridad que nosotros conocemos. ¿Cuál era el sobre todo de los corintios? El sobre todo de los corintios era la práctica de las lenguas. Los dones más sonoros, los dones más que se hacían más notar. En el capítulo 14, entonces, el apóstol está corrigiendo este mal entendimiento de los dones y en específico esta práctica errónea que surge de este entendimiento también errado. En adelante, entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir y va a argumentar por qué la profecía es mayor al don de lenguas. Pero antes, quizás una pregunta que usted puede hacerse: ¿cómo se ejercían hasta este momento del relato bíblico, en el contexto de los corintios, cómo se ejercía el ministerio profético? Warren Wiersbe dice: no debemos pensar que los profetas del Nuevo Testamento eran personas que predecían el futuro, ya que aún los profetas del Antiguo Testamento hacían más que eso. Los profetas recibían el mensaje de Dios de forma directa, por medio del Espíritu Santo, y generalmente comunicaban ese mensaje a la iglesia en lenguas, aunque no siempre era de ese modo. La profecía era diferente a la predicación de hoy, puesto que los predicadores actuales estudian la Biblia y preparan los mensajes. Ningún predicador contemporáneo puede alegar tener inspiración inmediata de parte de Dios. De manera concisa, Samuel Pérez Millo dice: profetizar es proclamar la mente y el consejo de Dios. ¿Escuchó eso? Es profetizar, es proclamar la mente y el consejo de Dios. Eso tiene aplicación en la realidad corintia y también en la realidad de la iglesia de este tiempo. Lo que estamos haciendo esta mañana es proclamar la mente y el consejo de Dios que Él nos ha revelado en su palabra. La labor del predicador entonces ha reemplazado a la labor del profeta una vez que el canon bíblico está completo. Usted sabe lo que es el canon bíblico, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ese canon bíblico se completó con la muerte, ¿no? Conforme murió el último apóstol, Juan, desterrado, entendemos, se completó entonces el canon bíblico. Se cierra el canon bíblico, la labor profética, por lo tanto, ya no tiene lugar, podríamos decirlo. Otra vez Pérez Millos, respecto de esta misma idea, dice: creyentes con el don toman hoy día el lugar del profeta, especialmente los que tienen la misión del pastoreo y la edificación de la iglesia, como son los maestros y pastores. Estos toman lo que Dios revela en su santa palabra y lo aplican a la vida de la congregación, de modo que la diferencia está en que el mensaje está tomado de la Escritura, mientras que los profetas de los tiempos apostólicos lo recibían directamente de Dios hasta que el Nuevo Testamento fue completado. ¿Amén? Esa es la labor profética y esa es la labor profética hoy en día. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. La limitación de las lenguas o idiomas es que era solo entendible para Dios cuando ésta se practicaba sin un intérprete. Eso es lo que nos está diciendo el verso 2. Sin intérprete, entonces, para los que escuchan, la lengua constituye un verdadero misterio que solamente va a ser entendido por Dios. Warren Wiersbe dice: desafortunadamente algunos creen que las lenguas del versículo 2 son lenguas desconocidas. Desde el comienzo de la misma iglesia, las lenguas fueron idiomas conocidos, reconocidos por los oyentes. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 4. ¿Se acuerda? En el Pentecostés todos escucharon a los que estaban ahí, los 120, los escucharon hablar en sus propias lenguas. Y ellos estaban escuchando los idiomas, los dialectos que ellos oían del lugar de donde habían venido. Pentecostés agrupaba entonces a un sinnúmero de judíos que vivían lejos de Jerusalén, por lo tanto tenían idiomas desde su lugar de origen. Estos hombres hablaron en esos idiomas, producto de un milagro de Dios en ellos. Ahora, eso lo vemos en Hechos capítulo 2, capítulo 6, capítulo 8 y verso 11. Quizás la lengua era desconocida para el orador incluso.
y para los oyentes, pero no era desconocida en el mundo. Y eso es un poco lo que se argumenta aquí en 1 Corintios 14. En contraste de esto, el que profetiza cumple propósitos más amplios, que llenan el objetivo que Dios le ha dado a los dones, que es la edificación de la iglesia. Amén. Verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Como otros han traducido esta palabra de profetizar, profetizar es el que entrega los mensajes de Dios a los hombres. Eso es profetizar. Y el primer propósito de la profecía es la edificación. Edificación es construir. Y en el capítulo 12 se nos enseñó que la iglesia es como un cuerpo y que también es templo del Dios viviente. La predicación entonces cumple este propósito, iglesia, de edificarlos. Así como se edifica un edificio, una casa, la palabra cumple esta función. Esta triple descripción de la profecía, no encontramos nada como la predicción del futuro. ¿Se da cuenta? Dice edificación, exhortación, consolación. Por ningún lado dice que el profeta necesariamente va a predecir el futuro. Entendemos que en el relato bíblico encontramos que los profetas predicen el futuro, pero ni aún en el relato bíblico, si hiciéramos una estadística, vamos a encontrarnos que era lo que ellos más hacían. Amén. Principalmente era proclamar el mensaje de Dios. Existen hoy día verdaderos ministerios itinerantes, ¿no?, que recorren el mundo con el título de profetas, y a algunos de ellos les va muy bien, no a todos me imagino, pero recaudan buenos recursos. Y alguien dice, pero bueno, yo escuché a ese profeta y se cumplió lo que dijo. Vino un profeta a mi iglesia y se cumplió. Y el otro día un hermano me mandaba un video. Yo me reía nomás. Me dice, ¿se cumplió, pastor? Digo, se cumplió. Ahora, hay dos cosas que quiero decir. Un reloj averiado, un reloj parado, ¿cierto?, 2 veces al día va a dar la hora. ¿Sí? Por un lado. Y lo otro es que si yo lanzo profecías predictivas, si yo lanzo, por decir algo, 100, seguro, por estadística, le voy a dar a 1 o 2. Eso es seguro. Seguro que a 1 o 2 le voy a dar por estadística simplemente. Entonces, no existe tal cosa como la predicción. Y bueno, y lo otro, hermano, un tercer punto quizás que pueda añadir, cuando estas profecías están dadas en contextos de iglesia, es lo que genera en las personas que creen en ese tipo de cosas. Entonces, yendo al ejemplo que me mandó mi hermano, ¿no?, de que se cumplió porque ese pastor se compró un gran terreno e edificó una gran iglesia. Ese hombre creyó lo que le dijeron, pero de paso, para lograr eso, probablemente, no tengo la información, pero probablemente para comprar un terreno y levantar un templo, probablemente tuvo que empujar bastante a su congregación en esa dirección. A través de pactos, a través de ofrendas, y los tuvo que presionar, por no decir extorsionar económicamente, para lograr eso. ¿Cree usted que Dios está en eso? Yo pienso que no. Entonces, sigamos adelante, ¿no? La edificación es el término que domina el capítulo 12, ¿lo recuerdan? Y ahora también lo vamos a encontrar una y otra vez en el capítulo 14. El propósito de los dones de manera general es la edificación, y la profecía por sí sola cumple este propósito también. Conduce a una afirmación del creyente en Dios. Eso es lo que hace la profecía, y la aceptación plena de su palabra, y a que el creyente confíe plenamente en ella. Todo creyente, sin importar cuántos años lleve en el Evangelio, cuánto conocimiento haya alcanzado, requiere ser edificado durante todo el tránsito de su vida por la palabra del Señor, porque el propósito o el fin que nosotros perseguimos es ser conformados a la imagen de Cristo. Lo que Dios utiliza para ese propósito es su palabra. En esta vida nunca vamos a alcanzar ese propósito, pero no quiere decir que no corramos como que lo vamos a alcanzar. Amén. La profecía entonces es imprescindible para este fin. Nos permite crecer en el conocimiento del Evangelio y en consecuencia nos capacita para vivir una vida agradable, una vida que sea agradable a nuestro Dios. Lo segundo que la profecía hace es exhortación. Exhortación literalmente es venir al lado, venir al lado. El sentido de la exhortación es acompañar, fortalecer, animar, caminar con otro que lo está necesitando. Una pregunta de aplicación esta mañana: ¿tú quieres ser un agente de exhortación para tu hermano?
Bueno, no vamos a ser buenos exhortadores con solo nuestra experiencia o nuestras buenas intenciones. Si queremos ser exhortadores, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Allí está. No está en mi experiencia, sino en la palabra del Señor. La experiencia puede tener cierto valor, ciertamente, pero lo que va a exhortar va a ser la palabra del Señor. Seguramente, y seguramente también esta mañana hay aquí entre nosotros alguien deprimido, desanimado, necesitando la exhortación que provee la palabra del Señor. Y sabes que si aún no tienes a nadie cerca o de confianza que lo pueda hacer, seguramente tienes en tu casa un libro como este. Busca allí esa exhortación del Señor para tu vida. Tenemos en nuestras manos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Y por último, consolación. La vida tiene dificultades, la vida tiene dolores y son inalienables, son parte de la vida, no los podemos bypassear, no podemos pasar por al lado, vamos a tener que en determinadas situaciones sufrir. Son estos dolores y sufrimientos permitidos por Dios. ¿Dónde vamos a encontrar un consuelo seguro? En la palabra del Señor. Aunque nuestra vida en este preciso momento sea un caos absoluto, su palabra nos dice, por ejemplo, que el Señor es tu pastor, que nada te faltará. La palabra te dice, por ejemplo, que el Señor fue a preparar moradas para que tú estés donde Él está. La palabra nos dice que este fuego de prueba es momentáneo, pero que vamos a gozar eternamente con el Señor. ¿Hay consolación o no en la palabra del Señor? Tenemos que ir allí a buscarla, iglesia. Vemos entonces esta triple función de la profecía, del mensaje de Dios. Vemos edificación, vemos exhortación, vemos consolación, donde también nosotros podemos participar como creyentes, como agentes de esto. Pero la palabra por sí sola también tiene este poder. Verso 4 dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo está contrastando ambas realidades? Esta realidad sobreestimada respecto de las lenguas en la iglesia corintia y lo que él considera que es más efectivo, que es la profecía. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a ir a esta expresión, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Quisiera que miráramos o recordáramos más ampliamente lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? En el capítulo 12 vimos que el fin del don es la edificación de los demás. Y conforme avanzamos en el capítulo 14 nos vamos a dar cuenta que esa idea se sigue repitiendo. Ahora hay una excepción a todo eso, que es precisamente esta expresión, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, porque Pablo en todo el resto de los 3 capítulos nos viene diciendo que la edificación, que el don tiene el propósito de edificar a otros. Entonces, ¿cómo se explica que ahora Pablo diga que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica? Suena algo extraño, ¿no? En el relato. Podría ser como afirman algunos, que en efecto sea literalmente eso. Así mismo se edifica y sea una idea absolutamente desconectada de todo lo que el apóstol Pablo viene diciendo, capítulo 12, 13 y 14. Pero la otra interpretación, y es donde yo me inclino principalmente por lo que les decía antes, porque todo lo que Pablo está diciendo es que el don dado por el Espíritu Santo es para la edificación de la iglesia. Entonces me suena algo fuera de lugar decir que la lengua es para la edificación personal. Coincido entonces con esos estudiosos que dicen que probablemente Pablo está haciendo un uso irónico de esto. Tiene sentido. Porque aquí estaría dando, si no fuese así, estaría dando una aplicación devocional de la lengua. Pero también estaría fuera de lugar porque capítulos 12, 13 y 14 está dando indicaciones a la iglesia. Está dando indicaciones congregacionales. ¿Por qué en medio de esa indicación congregacional, bien digo, va a dar ahora una indicación devocional personal? Suena extraño. Por lo tanto, tiene algo de sentido pensar, ¿no?, que esto podría ser una expresión irónica por parte del apóstol Pablo. El otro asunto, ya lo he mencionado antes, es lo que domina capítulo 12, 13 y 14. Se está dirigiendo a la iglesia y suena extraño entonces, en ese mismo contexto, la expresión que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica.
Un argumento más, tal vez, es que la vida de oración y devocional que la Biblia nos muestra se describe siempre en el lenguaje de los hombres. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó el modelo de oración, Él le habló a los discípulos y les enseñó el modelo en su propio idioma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y usted sabe el resto, ¿no? Y eso se repite en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No vemos algo como un devocional en lenguas. Podría ser el caso, o podría ser también el otro caso que piensan otros estudiosos, que sí constituye una especie de enriquecimiento personal. Aún si existió edificación personal en el hablar en lenguas, como otros estudiosos también lo sostienen, en comparación con el profetizar, los beneficios son evidentes. ¿Sí? Los beneficios son evidentes porque el que profetiza edifica a la iglesia. Respecto de la iglesia corintia, Pablo dice en el 5, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Se repite esta idea, sigue machacando esto, sigue martillándolo. La profecía es mayor. Las lenguas como don tuvieron su provecho o utilidad, y aun cuando no estaba en discusión su vigencia, esto es interesante pensarlo, en este contexto particular no estaba en discusión la vigencia, se estaban dando los dones de las lenguas. Pablo en ese contexto le dice, es mejor que profetice. ¿Se da cuenta? Es superior, es mejor que profetice. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que interprete para que la iglesia reciba edificación. Hay que tener presente, dice un autor, que los miembros de la iglesia corintio no se sentaban en sus reuniones con la Biblia sobre su falda. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo y los rollos del Antiguo Testamento eran caros y no estaban a disposición de la mayoría de los creyentes. Dios hablaba con su pueblo directamente por medio de los profetas y el mensaje que a veces ellos daban venía en lengua. Los tres dones que veremos posteriormente de ciencia, profecía y lengua funcionaban para impartir la verdad a la gente, dice Warren Wiersbe. En el énfasis práctico y al cerrar este primer punto, la importancia de la profecía, iglesia, es que es la proclamación de la verdad de Dios y eso debe dominar nuestro objetivo como iglesia. Dios nos guíe por lo que Él pone en prioridad en su palabra y nos indica, y no en nuestras preferencias personales. Los corintios estaban prefiriendo las lenguas, pero Dios, a través del apóstol Pablo, les estaba diciendo que lo más importante era la palabra. Un segundo punto de esta predicación lo quiero exponer como una pregunta. Lengua sin significado, entre los versos 6 al 11, dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré, a menos que les hable por medio de revelación o conocimiento o de profecía o enseñanza? Pablo establece que su presencia, equipada con el solo don de lenguas, no va a tener ningún efecto de edificación para los corintios. Debe ir acompañado de revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. ¿Qué es la revelación? Es lo que ya decíamos antes, ¿no? De manera directa Dios revela algo a los hombres, en este caso al apóstol Pablo. Una vez cerrado el canon bíblico, no hay revelación doctrinal nueva, no hay nada más que añadir a la Biblia. Es por eso que esos relatos de que Él fue al cielo, de que volvió al cielo, de que después fue al infierno, son un poco peligrosos, porque tendrían, ¿no?, el potencial de querer añadir a lo que Dios ya nos reveló en la Escritura. O sea, para película de fin de semana sí está bien, pero no se lo tome tan en serio. No se lo tome tan en serio. En la palabra del Señor está toda la revelación que nosotros necesitamos saber y tener respecto del infierno, del cielo, de Dios, de nosotros mismos. El conocimiento lo vimos en el capítulo 12, ¿no? En lo segundo que el apóstol menciona. Está relacionado con las verdades reveladas y una enseñanza a profundidad. La profecía ya la explicamos antes y la enseñanza tiene que ver con la doctrina cristiana. Si Pablo entonces va con lengua y sin nada de estos elementos, digamos que son elementos edificadores, ¿qué provecho tendría su presencia entre los corintios? Absolutamente ninguno. Hay una sobrevaloración en nuestros días, quizás no tanto de las lenguas, o quizás sí, pero de lo emocional. Entonces tenemos que entender que las emociones son hermosas, Dios nos ha equipado con ellas, nos ha hecho con ellas, pero todas nuestras emociones deben ser informadas por la revelación de Dios. Si no, lo que pasa es que vamos a terminar dando calificaciones espirituales a cosas que no lo son. Recuerdo hace años
varios años, siendo aún líder o pastor de jóvenes, estando mucho más orientado en el asunto de la música, se nos invitó en ese entonces a tocar en un evento de jóvenes. Y luego de que participamos en la primera parte, se nos invitó a almorzar y yo iba conversando con una persona y esa persona me dice respecto de otra persona que estaba cantando, me dice, tal tiene una presencia. Tiene una presencia. Estamos hablando hace más de 10 años, hermano, más de 10 años. Yo quedé pensando, ¿qué significará que tiene una presencia? No se lo dije ni se lo rebatí. No tenía tampoco las herramientas bíblicas que tengo hoy en día, honestamente. Pero mi sentido común me decía que eso de que tiene una presencia no se ajustaba a lo que yo conocía ya de Dios y lo que yo había leído en su palabra. ¿Qué significa que tiene una presencia? Y es precisamente eso, hermanos. Un énfasis en lo emocional. Ese cantante tenía una presencia porque cada vez que él cantaba, muchas personas se emocionaban, muchas personas lloraban, muchas personas entraban a lo mejor en trances emocionales o ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que si no hay nada más que una emoción, no tiene valor alguno. Después, cuando yo escuché predicar a ese mismo hermano, más colapsó mi idea de que él tenía una presencia. Porque una de las cosas que partió diciendo cuando le tocó predicar es que él nunca había predicado antes. Que era la primera vez que predicaba. Y una predicación, no recuerdo los detalles, pero no fue una buena predicación, aún en ese contexto en el cual yo estaba. Ese énfasis en lo emocional también está sobrevalorado, bien digo. Y como dije antes, las emociones son hermosas, podemos cantar al Señor. Usted aquí, hermano, si quiere llorar, puede llorar si quiere hacerlo durante la adoración. Puede levantar las manos, puede arrodillarse, pero todo debe ser hecho en orden, como veremos la próxima semana, sin hacer un alboroto de la situación, sino que si es su forma y su manera de manifestar al Señor gratitud. Si quiere llorar, hágalo. Si quiere levantar las manos, hágalo. No hay problema, no hay inconveniente. En tanto esa manifestación no provoque un desorden en medio de nuestro culto, va a estar bien. No hay problema. Pero todo eso debe ser informado, debe ser cultivado por la palabra del Señor. La palabra de Dios ahora desde los versículos 7 al 8 nos ofrece una comparación para hacer más claro aún este asunto de las lenguas. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo está una y otra vez hablando de esto? Dice, aún las cosas inanimadas, yo puse acá entre paréntesis, esas cosas inanimadas en comparación al don dado por el Espíritu, como flauta, el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hay una distinción en el sonido de los instrumentos, está estableciendo el apóstol Pablo, y este ejemplo sería muy bien entendido por los corintios, porque ellos tenían algo así como en su ciudad un grupo muy grande de músicos. Entonces la música, la armonía era para ellos algo conocido. Pero yendo a lo particular, si no es una armonía reconocible, o si ese instrumento está desafinado, ciertamente no va a cumplir el propósito con el cual la ejecución de un instrumento se lleva a cabo. La música también tiene la misión de comunicar, pero si el instrumento está desafinado, si no se está dando con las notas, si no se está haciendo el acorde indicado, eso más que comunicar va a molestar. Así como está sonando raro. Y lo segundo es el ejemplo de la trompeta que se utilizaba para ir a la guerra. Entonces el soldado o los soldados reconocían un sonido específico de trompeta. No era que cualquiera sonaba una trompeta e iban a ir. No, era un sonido específico que a ellos los guiaba a la batalla, pero no era cualquier tipo de ruido. Ahora, estas analogías, estos ejemplos, Pablo los está utilizando. Quiere que los pongamos al lado de la realidad de las lenguas. Las lenguas deben tener, por lo tanto, significado. ¿Ok? El verso 9... Él aclara este sentido, dice, así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, eso se refiere a palabras entendibles, ¿cómo se sabrán lo que dicen? Pues hablarán al aire.
Para aquellos que decían tener el don de lenguas, Pablo les dice que sus palabras deben ser entendibles vía su propia interpretación o vía un intérprete, pues si no se pierde el propósito de la comunicación. Entonces, ¿cómo se sabrá lo que se dice? Si no saben lo que se está diciendo, no va a haber edificación. Aún aquellos que creen en la vigencia de este don debían poner atención a esto. El don no fue dado como sinónimo de espiritualidad, ni siquiera, como hemos visto en otras enseñanzas, como sinónimo de nacer de nuevo o de recibir el Espíritu Santo, sino y haciendo un uso de manera introspectiva y descontrolada, como cuando muchos hablan en lenguas mientras predican o mientras cantan, mucho menos practicarlo en masas sin ningún tipo de orden. Pablo está aquí a través del Espíritu Santo dando bases claras, ¿no?, respecto de cómo debe vivirse esto. En el versículo 10 parece que se ratifica la idea de que las lenguas constituyen idiomas. Leemos, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Wallace Wiersbe dice, el verso 10 nos da una buena razón para creer que cuando Pablo escribió acerca de las lenguas, se está refiriendo a idiomas conocidos y no a un lenguaje celestial. Pérez Millo dice, de modo que en el mundo hay gran diversidad de modos de expresión, es decir, idiomas, de modo que no existe ningún hombre ni pueblo sin idioma. De manera que el texto confirma que cuando Pablo se refiere a hablar en lenguas, no está aludiendo a una determinada glosolalia, sino a un idioma concreto con su equivalencia en el resto de ellos. Todas las palabras de cada idioma significan algo y son comprensibles. Lo que sí es cierto, además, es que ninguno de los idiomas o de los fonemas no son articulados, sino que tienen sentido y son comprendidos para quienes hablan el idioma. ¿Ok? Eso dice Pérez Millo. La glosolalia, para quienes no lo saben, es un lenguaje ininteligible. Ininteligible es que no se comprende, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas repetitivas, propios del habla infantil y también común en estados de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos. Eso es una definición, hermano, que la saqué yo ahí de Google, no es algo intencional, esa es la definición que sale. Imagine que el próximo domingo, entonces yo invito a un predicador chino, acá a predicar, predicador chino, pero no tenemos intérprete, pero es un predicador poderoso, es un hombre con fruto, de buen testimonio, usado por Dios en la predicación de la palabra. No tenemos intérprete, pero igual, porque es un hombre tan usado por Dios que lo traemos. Tenemos la oportunidad de traerlo acá a la sede, lo traemos. Es un cristiano, un buen cristiano, dotado, testimonio probado, preparado en lo que a él le concierne, podríamos decir con estudios, un predicador 10 de 10, ¿ya? Pero no habla nuestro idioma. ¿Tendrá algún beneficio oírlo predicar? Es más o menos lo que ocurría, ¿no?, en la realidad de la iglesia corintia respecto de las lenguas. Verso 11. Parece que vamos a alargarnos hoy día o me toca dividir el sermón. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Respondemos así la pregunta de este segundo, ¿no? ¿Las lenguas sin significado? Absolutamente no. Pues se pierde por completo el propósito del don, que es edificar. Si nadie me entiende, entonces yo no podré edificar. Para ejemplificar esto, o para aplicarlo a nuestra propia realidad más allá de las lenguas o no, porque acá nunca hemos visto algo como todos hablando en lenguas o algo así, pero para traer una aplicación aún más a nuestra propia realidad, nosotros los cristianos hemos adoptado un lenguaje evangélico que nosotros conocemos. Alguien viene a la iglesia por primera vez y usted no le pregunta si es cristiano, usted le pregunta, ¿usted camina? Se ocupa en Venezuela, ¿no? ¿Usted camina, no? Bueno, acá en Chile sí. Decimos, ¿usted camina? La persona, si no es cristiana, no se lo va a decir, pero ¿y cómo pensará que yo llegué acá? ¿Está pensando esa persona, si no es caminando? Y así por citar un ejemplo, ¿no? ¿A qué es lo que voy con este ejemplo que puede ser un poco para la risa? Es que nosotros tenemos que, sin alterar el mensaje del Evangelio, tener un lenguaje más amigable con el incrédulo.
no llenarnos de tanto gloria al Señor por tu asistencia a este lugar, me siento magnánimo, magnífico, estoy como Moisés cuando bajó del monte. No. Qué bueno que estés con nosotros. Qué bueno que estés con nosotros. ¿Tú conoces alguna iglesia antes? Ese tipo de preguntas. Es mejor que tú caminas o no caminas porque no te va a entender. Y en ese sentido creo que el entendimiento debemos aún privilegiarlo nosotros como creyentes. ¿Qué decir del desafío de los predicadores? Quienes tienen la posibilidad de predicar aquí o en otro contexto, tenemos que entender que nuestro mensaje tiene que ser efectivo y hay algo que me inquieta los últimos años y es que le pido al Señor me dé la capacidad de que cualquier persona aquí pueda entenderme. De ser un mensaje absolutamente claro para que aquel que tiene instrucción educacional pueda entender, pero el que no tiene tanta instrucción educacional también lo pueda entender. Y eso también es fundamental, hermanos. Y bueno, si a alguien ya le ha tocado predicar o le va a tocar, tenga también eso en consideración. Punto número 3, el entendimiento, el elemento básico para la edificación. El verso 12 dice así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Los corintios tenían un anhelo por los dones que Pablo reconoce. Sin embargo, su meta, su propósito último, no estaba en la edificación de la iglesia, sino que en hacerse notar, en su reputación, en sentirse, bien digo, importantes, protagonistas, ser el centro de atención durante el servicio. Por eso el apóstol Pablo le dice, puesto que anhelan los dones, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia y no con fines egoístas. Creo que esa idea también discute un poco con ese texto que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Creo que también confronta un poco esa idea. No basta entonces con la intención, es necesario que contemplemos también la meta y los medios que Dios nos ha dado. Ciertamente debemos procurar abundar una vez en los dones espirituales. Se repite esta idea, ¿no? Al principio también la decíamos, pero el propósito es absolutamente claro. Perseguimos la edificación de la iglesia y resulta obvio que el don de lenguas que los corintios practicaban y que también hoy día tristemente en muchos contextos se practica prácticamente de forma calcada lo que hacían los corintios, no se ajusta para nada al precepto bíblico. ¿Tenemos, mis hermanos, un anhelo por los dones espirituales? ¿Usted, le pregunto? ¿O más bien estamos solo enfocados en resolver nuestros propios problemas sin ni siquiera plantearnos el tema? Estamos centrados y ocupados en nosotros mismos. Y eso no nos hace mucho mejores que los corintios. Podemos decir mucho de los corintios, pero ¿sabe? Ellos tenían algo al menos que muchos de ustedes carecen, y es un anhelo por los dones espirituales. Necesitaban reforma, ciertamente, pero tenían una semilla. Yo pensaba en esto. Entonces Pablo ahora en esta epístola les está, por así decirlo, poniendo una guía, como las que se utilizan en las plantas, una especie de tutor. Tenían la intención, pero estaban algo confundidos en la aplicación. Entonces Pablo, a través de este escrito apostólico, está poniendo este tutor para que esa planta logre enderezarse entonces. Una indicación específica para los corintios es que lo que vemos desde los versículos 13 al 17 respecto de las lenguas va a resultar para edificación solo en determinadas situaciones. Por lo tanto, dice verso 13, por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para poder interpretar. Es absolutamente necesario el significado, y Pablo insta a los corintios a pedir el don de interpretación. Verso 14, pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Pero tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pablo está retratando la práctica de los cultos de los corintios y la necesidad de la interpretación cuando se hablaba en lenguas. La oración en el espíritu no está desconectada del entendimiento. Eso es lo que está diciendo en el verso 15.
Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. No está divorciado lo espiritual del entendimiento. Por el contrario, tienen que ir lo suficientemente juntos para que se cumpla el propósito. La escena del verso 6 es la escena de la iglesia corintia, ¿no? Esta escena también es la escena de muchas iglesias en la actualidad, una práctica del don que no se condice con lo que Dios ha revelado en su palabra. Y ahí hay un serio problema, porque si el Espíritu de Dios reveló esto y hoy día hay una práctica que no se ajusta a lo que está revelado, tenemos todo el derecho de pensar de que esa práctica no surge desde el Espíritu Santo. Y vemos cosas como muchas personas hablando en lenguas, sin juzgar el tema de los idiomas o no, pero muchas personas hablando en lenguas al mismo tiempo se giran, se caen, gritan, y es una antítesis a lo que Pablo está haciendo acá, como veremos la próxima semana. Pablo termina diciéndoles todo, hágase decentemente y en orden. Absolutamente distinto a lo que sucede hoy, lamentablemente. Nosotros en particular no tenemos este problema acá, esta práctica o estas dificultades, pero si hay algo que debemos enfatizar, iglesia, es el entendimiento. El entendimiento. Y en esta sección, digamos, Pablo utilizó 8 veces esta palabra. No es suficiente de que el siervo dé información a la gente, sino que ésta debe recibirla para que le proporcione algún beneficio. La semilla que da fruto es la que se ha plantado en buena tierra. Recuerda Mateo 13:23, pero esto significa que debe haber entendimiento de la palabra de Dios. Si un creyente quiere ser edificado, entonces debe preparar su corazón para recibir la palabra. No todos los que escuchan oyen realmente. Y eso es muy importante, iglesia. El ejercicio de la predicación requiere tanto del predicador como de quienes son predicados, y que se privilegie el entendimiento. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que a todos ustedes. Parece el uso de una hipérbole luego en el verso 19 también, porque dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. El don está sujeto, entendemos aquí, a quien le ha sido dado. Pablo dice, en la iglesia prefiero hablar. Para todos aquellos que argumentan que el don de lenguas es incontrolable, el apóstol Pablo aquí está diciendo lo contrario. El apóstol Pablo dice que él, de hecho, no habla en lenguas en la iglesia, y de que prefiere hablar es un acto de la voluntad, y sabe que este acto de la voluntad, al hablar 5 palabras con entendimiento, probablemente él se está refiriendo a un sermón, algo que es entendible, versus las lenguas sin intérprete, esto es superior. El testimonio de Pablo nos sirve también para entender que podemos estar muy dotados por Dios, pero no tenemos la facultad de avasallar con nuestros dones. Debemos, por lo tanto, ejercer de manera correcta la mayordomía de nuestros dones y privilegiar lo que está privilegiando el apóstol. 5 palabras con entendimiento. Pues esas 5 palabras con entendimiento serán de más ayuda para nuestra iglesia y en nuestro contexto. Déjeme terminar este punto y lo que sigue lo vamos a compartir la otra semana porque también mi voz se está cansando. A quienes ya llevan cierto tiempo participando con nosotros en la congregación podrían argumentar, pero yo no hago nada en la iglesia, yo no tengo el ejercicio de ningún don, ni ministerio, ni cargo, pero también comunicamos con nuestras actitudes. Tu puntualidad comunica algo, ¿sí? ¿Qué decir de la asistencia? La asistencia ya comunica algo. Tu puntualidad también lo hace. Yo creo que cuando algo es importante, difícilmente llegamos atrasados. Y cuando algo es importante, siempre queremos estar. Nuestros saludos también comunican, iglesia. Leí hace algunas semanas algo que decía un pastor y me hizo meditar en otra cosa. Y es que cuando nosotros queremos ser parte de una iglesia local, queremos integrarnos, vamos a hacer cosas prácticas, como llegar antes e irnos después de terminado el culto, pero no corriendo, sino teniendo la intención de poder conectar con algunos hermanos, y no conectar con los que siempre conectas, sino que idealmente con otros que no conoces de manera práctica. Entonces nuestra actitud o tu actitud también comunica cómo participas del servicio
cuál es tu actitud al recibir la palabra, cuál es tu actitud al adorar congregacionalmente. Todo eso también comunica y puede ser, tú no lo sabes, puede ser que alguien te esté observando a ti y tu manera esté dando luces equivocadas, dando direcciones equivocadas. Y si yo estoy, por ejemplo, escuchando predicar y estoy como... ¿O qué decir de aquellos que se duermen? Eso comunica, hermano. Y claro, los que ya llevamos más tiempo lo podemos entender, pero una persona que viene hace poco a la iglesia o una persona incrédula, se van a puro dormir a la iglesia. Y también en la adoración. Yo entiendo que algunos se sienten más cómodos levantando las manos, otros tal vez más tranquilos. Está bien. Pero la adoración debe ser un momento de recogimiento, un momento de admiración hacia Dios, de su grandeza, ya sea que tú levantes las manos o no las levantes. Tienes que estar en una actitud de postración delante del Señor porque lo estamos haciendo en comunión, no es el espacio para hacer cualquier cosa o para estar mirando, para estar contando las planchas o las luces. Es el momento en que junto con otros hermanos tú estás adorando al Señor. Y eso también comunica a los otros. Principalmente comunica a Dios. Pero hablando de los dones y de lo que se ejerce a nivel de congregación, también es importante. Bien, iglesia, no voy a seguir porque si no vamos a estar 2 horas predicando. Pero la próxima semana arrancamos en el verso 20 y vemos la segunda parte, que si yo le coloqué de la teoría a la práctica, la segunda parte de este sermón va a ser en boca del apóstol Pablo aún más práctico, porque él va a decir cómo deben hacerse las cosas de manera específica. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que esta enseñanza tal vez muy práctica pueda también encontrar cabida en nuestros corazones, más allá de las discusiones teológicas o diferencias que hay respecto de las lenguas o no, podamos arrancar del texto bíblico, Señor, los principios que son necesarios para nuestra edificación como iglesia, para nuestro fortalecimiento como iglesia local, Señor. Y encontremos aquí los principios de orden, Señor, los principios, Señor, de edificación mutua, los principios de entendimiento, Señor, que colaboren sin, por supuesto, jamás, Señor, estar modificando tu palabra o tu evangelio, pero que colaboren, Señor, para que tu evangelio pueda llegar hasta otras personas, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo de predicación, de enseñanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.